Estamos en la lección número 10 de esta maravillosa lección de las enseñanzas de Jesús, y el título de la lección de esta semana es La Ley de Dios. Es una alegría compartir, como todas las semanas, un pedacito de la palabra de Dios y que podamos ampliarla. El propósito del bosquejo no es hacer una profundización del mensaje, simplemente hacer un bosquejo en orden para que podamos aprender mejor aplicando las lecciones para nuestro diario vivir. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Carlos Steger, que es el autor de esta lección. También es el director del programa de teología en la Universidad Adventista de Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, una alegría para mí poder acompañarlos. También está con nosotros el pastor Adolfo Suárez, quien es el profesor de teología en la Universidad Adventista de Sao Paulo, aquí en UNASP. Bienvenido, pastor Adolfo. Muchas gracias, una alegría estar con ustedes. Voy a pedir al pastor Steger que haga una oración para que Dios nos bendiga en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias también porque en tu amor nos diste tu ley para mostrarnos cómo vivir felices. Ayúdanos a comprender tu voluntad y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Un universo armonioso depende de consistencia. La ley de la gravedad, por ejemplo, se aplica igualmente de mañana y de noche, no cambia por ser de día de una manera, de noche de otra manera. Puede ser en febrero igual y en septiembre, no cambia. Puede ser en Ámsterdam o puede ser también aquí en Sao Paulo, no muda. La ingeniería no podría funcionar sin la seguridad de las leyes naturales. La inmutabilidad de la ley espiritual, por ejemplo, de la misma manera, tiene implicación universal. Donde quiera que la legislación humana tenga desecho las leyes divinas, la moralidad sufrió mucho. Sin embargo, las leyes divinas continúan inalterables. La legislación humana oscila y es influenciada por opiniones humanas. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer la coherente ley de Dios y proporciona una estabilidad y seguridad. La gracia de Dios torna posible vivir en armonía con las disposiciones de su ley. Vamos a la siguiente parte de nuestro bosquejo. En esta parte del bosquejo vamos a tocar dos asuntos: el carácter inmutable de Dios y su ley inalterable, y vamos a hablar un poco también sobre algunas aplicaciones específicas de la ley permanente. Una primera pregunta que ya surge en relación a cómo está la lección es el hecho de que en Mateo capítulo 5, que está el Sermón de la Montaña, hay una secuencia de temas en el contexto del Sermón del Monte. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la ley de Dios está en el medio o después de la ley del Sermón de la Montaña? Sí, es muy interesante notar el orden en el cual Jesús presentó los distintos aspectos que constituyen el Sermón del Monte. Fíjense que lo primero que presenta es las bienaventuranzas. Sí. Y las bienaventuranzas no son otra cosa que los pasos para ingresar al reino de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer requisito para llegar a ser ciudadano del reino de los cielos es reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra pobreza espiritual. Segundo, bienaventurados los que lloran, los que se arrepienten, los que están tristes por haber pecado. Después, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Después de reconocer su pecado y estar arrepentidos, ahora tienen hambre y sed de la justicia de Cristo. Aceptan a Cristo como su Salvador. En otras palabras, aquí está la gracia revelada. Y una vez que uno ha aceptado la gracia de Dios... Inclusive está los que lloran, que es el dolor del arrepentimiento y el consuelo del perdón, ¿no? Exactamente, porque dice, ellos recibirán consolación.
ahí está el perdón divino. Y entonces después viene cómo vive el cristiano. Vive siendo la sal de la tierra, la luz del mundo, y recién entonces Jesús habla de la ley. Jesús no comienza Es con la difícil. ley. Jesús hablando de la ley a un ciego, a un sordo. Jesús quiere hablar de la ley a alguien que tiene el corazón dispuesto, ya su corazón está limpio, ahora está listo para recibir un mandato, ¿no? Exactamente. Después que Jesús nos salva, ahora nos da la ley y nos dice, así vas a vivir para ser un fiel seguidor mío y para ser feliz. Recién entonces aparece la ley. Ahora, en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Jesús habla sobre el divorcio. Y es un poco interesante la forma como él habla sobre el divorcio. Termina de hablar del divorcio porque la lección habla mucho del divorcio también, del quebrantamiento del séptimo mandamiento. Ahora, enseguida hay una experiencia de que los niños vienen a Jesús y los discípulos le impiden. Y entonces Jesús les dice, no impidáis a los niños venir a mí. ¿Cuál es la relación de lo que ocurrió primero, del hecho del divorcio y ahora de los niños rechazados? Fíjense que ambas cosas, ambos temas o incidentes están relacionados con la familia. La primera pregunta que le plantean los fariseos es si es permitido el divorcio. Y Jesús le responde que aunque en el Pentateuco se dio cierto lugar para eso en algunas circunstancias, al principio ese no fue el plan de Dios. Y entonces inmediatamente después de decir que el divorcio no es aprobado por Dios, excepto en el caso de que haya habido una infidelidad, Jesús presenta este llamado a los padres. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Una de las peores maneras o de las maneras más fuertes de impedir que un niño se acerque a Dios es el divorcio. Cuando el niño está en un hogar estable, un hogar que sirve a Dios, ese niño está siendo dirigido hacia Dios. Cuando ese hogar se destruye, esos padres que en la mente del niño están ocupando casi el lugar de Dios y que son los que lo guían hacia Dios, desaparecen y el niño queda a la deriva. De manera que el divorcio impacta terriblemente en los niños. Es una forma de impedir a ellos que se aproximen de Dios, ¿no? Exacto, exactamente. Porque la única persona que puede cuidar y moldear los pasos futuros, el carácter, es el papá, la mamá. Cuando esto se quiebra, hay una confusión terrible en la vida de este niño y ellos después caminan como sin rumbo, ¿no? Mismo así Dios tiene misericordia de ellos. Y tal vez yo pienso que los niños que son resultados de un divorcio son el blanco del amor de Dios de muchas maneras. No Sí. son abandonados. Dios usa personas maravillosas que se crucen el camino para los abuelos a veces, ¿no? El Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jamás Dios los ha de abandonar. Ahora, en relación a algunas implicaciones específicas de la ley permanente, lo que refleja el hecho de que la ley no muda, no cambia, ¿cómo afecta la fe de los cristianos si constantemente Dios estaría cambiando? ¿Cómo sería esto? Y lógicamente, gracias a Dios que no cambia, ¿no? Es verdad, en un mundo que cambia constantemente, Dios se presenta como la roca eterna. De modo que la constancia de Dios que me ama hoy, mañana y pasado mañana, me transmite el sentido de lealtad, de fidelidad. Puedo confiar en Dios porque sus promesas no cambian. Puedo confiar en Dios porque Jesucristo vendrá. Puedo confiar en Dios porque lo que Él dijo se cumplirá. Entonces, si Dios no cambia, su carácter no cambia, su ley no cambia. De modo que cuando vamos a su ley moral en Éxodo 20, por ejemplo, podemos pensar claramente aún hoy. El primer mandamiento de fidelidad a Dios aún continúa. Él vale. El segundo mandamiento, culto correcto al Dios correcto,
vale, Dios espera que lo cumplamos. El tercer mandamiento, que es la reverencia, de igual forma. El cuarto mandamiento es santidad al sábado. El quinto mandamiento, que es respeto a la autoridad representada por los papás, Dios espera que lo cumplamos. El quinto mandamiento, que es respeto a la vida. El sexto mandamiento, el quinto mandamiento, respeto a la autoridad. El sexto mandamiento, respeto a la vida. Después pureza, después honestidad, veracidad, contentamiento. Dios no cambia, su carácter no cambia, su ley moral no cambia. Eso para nosotros representa seguridad. Y el sabio Salomón dice, comentando esto, que él no cambia y para que los hombres teman a Dios, respeten a Dios. Si hay alguien que cambia constantemente, la gente termina dejando de respetar a esa persona. Es muy, muy interesante esto. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Me encantó mucho la forma como el pastor Suárez encaró los 10 mandamientos. Siempre lo dice en forma positiva. Cuando habla del no adulterarás, habla de la pureza. En fin, ¿cómo nosotros podemos entonces encarar una primera aplicación? En vez de decir no hagas, no robes, porque está bien claro allí, podríamos entonces definir ser puro, ser leal, ser honesto, en el caso de robar. Y Dios quiere que tú seas honesto, Dios quiere que tú seas leal, que Dios quiere que tú seas puro. Pero estos elementos no podrían ser jamás realidad si es que no nacen del fondo de tu corazón. Ahora, quiero ver una segunda aplicación. ¿De qué forma podemos experimentar la alegría en guardar los mandamientos de Dios? Por ejemplo, tú tienes alguna comida que no te agrada. Me imagino que todo el mundo tiene alguna fruta, alguna verdura, alguna comida que no te agrada, que tú no la puedes ver siquiera. ¿Cómo es que un día tú vas a poder gustar de aquello que no te gusta? Es imposible, humanamente. Es igual, si los 10 mandamientos no son agradables, es porque tú estás siendo acusado por ellos y los rechazas violentamente. El corazón humano natural va a rechazar los mandamientos. La única manera es que Dios cambie tu corazón, el paladar. Lo que antes no te gustaba, ahora te agrada. ¿Cómo es que eso ocurre? Gente que amaba esos vicios, ahora los rechaza violentamente. Ahora ama la ley de Dios. Es lindo saber que Dios nos desafía a tener alegría de obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Quiero desafiar a los papás o a los jóvenes que están ahí a copiar la ley, los 10 mandamientos en un papel, colocarlo tal vez allí en el refrigerador, en fin, en el cuarto al lado de tu cama y repetirlo todas las semanas en el horario de la puesta del sol, de recepción del sábado. Repetir los 10 mandamientos cada sábado, cada viernes en la puesta del sol podemos tener ese ejercicio en la familia, tú personalmente y también compartiendo con los demás. Creo que Dios va a grabar un día esa ley en tu corazón. No es solamente en la memoria, sino principalmente en tu corazón. ¿Quieres orar por eso? Vamos a orar por ello. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu ley. Por favor, grábala en nuestro corazón y que podamos tener delicia y alegría